Como, como toda actividad online, hay reglas, estemos atentos a tener los micrófonos apagados. Hemos dejado un espacio donde cada uno se lo puede prender y apagar, encender o desconectar. Como les decía, el chat está activo. Y venimos diseñando esto con Andy, como colegas, como papás, hace ya unos días. Y más allá de nuestro testimonio y de nuestra experiencia y de algunas cuestiones que vamos a compartir, como no nos dejen solos en esto, ayuden, compartan, preguntan, hagamos esto un espacio dinámico y nutritivo, hagamos un espacio donde elijamos estar y donde podamos ser protagonistas. Sigo con mi presentación. Yo me formé en ciencias económicas y trabajaba en corporaciones y viajaba a Chile, a Perú, Uruguay, y cuando nació Felipe, mi hijo, eh, primero me lo viví como una desgracia. Realmente no me había preparado la vida para tener un hijo con síndrome de Down. Y fue como un antes y un después en mi vida. Y me gustaría ya empezar a hacer una primera pregunta. Intuyo, creo, pero me gustaría chequear en rol de qué, si son familiares de alguna persona con síndrome de Down, me gustaría que vayan escribiendo si soy mamá, soy papá, soy tío, soy hermano, y qué edad tiene esa persona con síndrome de Down, porque nos van pasando cosas diferentes de acuerdo a la edad de nuestros hijos, ¿no? No es lo mismo la inquietud de cuando está a punto de caminar, de cuando empieza a escolarizarse, cuando empiezan con la adolescencia, su primera adultez o segunda adultez, y creemos que podemos generar un conocimiento colectivo. Ahí Nadia nos cuenta que es tía, ahí se activó el chat, ahí se activó. Y Mamá y nuestra Camila de 9 meses, mamá de Andrés de 7 años, papá de Clarita de 5 meses, mamá, soy mamá de mi bebé de 10 meses, tengo Lorena y tengo una hija de 8 años, por ahí creo que es compañera de Antonia, de mi hija, la Florencia, mamá de José de 8 meses, mamá de Facundo, Jesús de 10 meses, mamá de Facundo de 3 años y 7 meses. ¿Viste? Vamos entre 8, 7 años, 3 años, 5 años, 10, 5 meses. Soy mamá de primeriza de Jacinta de 8 meses, que la amo y con un corazón. Mamá de Lucas, órdenes de 1 año. Mamá Rafaela de 3 meses. Mamá de Cristóbal de 1 año. Y tía también tenemos, papás de Olivia de 8 meses. lindo. Bien, Y ese par, seguirán ¿cierto? llegando. Y lo primero que me nace, Andy, fue algo que a mí me faltó, que es felicitaciones, son papás. En la Tal cultura en la que cual. yo me crié, mis amigos no sabían si decirme lo siento mucho o felicitaciones. Y estoy en paz con eso, porque como sociedad, ¿qué pasa cuando aquello sale de la serie? Y ahí, Andy, vos compartías esto, familias fuera de series, que después al final, si tenemos la chance, le vamos a contar del programa de coaching, Familias fuera de serie. Tiene que ver con esto de qué nos pasa cuando la vida nos saca de la serie de la normalidad, cuando nos saca del estándar de lo esperado. Y, y de hecho, esta pandemia nos sacó de una serie, había cierta habitualidad, ir a la pega, que el trabajo y mis relaciones y los amigos y la educación y el colegio, y de repente la vida te saca de esa serie. ¿Qué Y pasa cuando... Walter, ¿qué te pasó a ti en este tiempo cuando la pandemia te sacó de la serie? Bien, ¿Cómo yo lo has soy, vivido? yo soy papá de Felipe con síndrome de Down y tuve que volver a revisar cuánto acepto el síndrome de mi hijo. O sea, fue de nuevo un golpe a elongar de nuevo la humildad, porque me pasaba que entraba a la clase con sus compañeritos y de nuevo entré en comparar con sus compañeros y demás. Entonces lo primero que me pasó fue la oportunidad de volver a ver qué me pasa a mí con lo que él va logrando, ¿no? Y empecé a encontrarme enojón, enojado, con rabia, ni sé por qué. Y lo que me empezó a pasar también es que sin querer queriendo empecé a llevar tensión a mi casa. Y por pequeñas Ujú. cositas, cualquiera que yo veía no tenía nada que ver en principio con lo que parecía,
pero sí quiero detenernos un poquito en esto del coaching, donde empezamos a distinguir ciertas cosas que nos pasan en el cuerpo y en nuestras convivencias. ¿Sí? Hay momentos donde estamos más relajados y hay momentos que estamos más tensos. Hay momentos que tendemos a estar más cerca y momentos que estamos más lejos. Me pasaron un montón de cosas, porque ya van como 15 meses de pandemia y de confinamiento, pero lo que sí me di cuenta que me empezó a pasar, y ahí sí el coaching me dio la oportunidad de algunas cosas hacerme cargo, otras no, y soy humano y necesito ayuda, eh, es que empecé a poner foco en lo que no podía. Empecé ¿Cómo a... es eso, Walter? Y este es un modelo, si quieren tomar nota, es como el modelo de las 3 Co. La primera es que, y es relacionarlo con la temporalidad. Primero me costó aceptar que el mundo como era el 2019 había muerto. ¿Sí? Es esto de no, porque antes, porque lo que pasaba que antes, y antes, y antes que nazca mi hijo, y antes cuando éramos pololos, y toda una comparación del mundo como antes, y eso me sacaba de la oportunidad de estar presente, me sacaba de la posibilidad de poner foco en lo que sí estamos poniendo. Entonces, toda mi energía se estaba yendo a lo que no podía. Entonces, en vez de celebrar con mi hijo que se estaba conectando a Zoom con sus compañeros, estaba poniendo foco en que no había terminado la tarea. Y en vez de agradecer a la vida que podía desayunar con mis hijos, estaba poniendo foco en por qué comiste 4 galletas en vez de 3. Lo que me empezó a pasar, que al estar tanto tiempo cerca, me empecé a desprender de la gratitud. Ujú. Y en el peor de los casos, empecé a colaborar con suerte. Y no es lo mismo colaborar que cooperar. Yo estaba hablando del modelo de las 3 Co. Ujú. Colaborar parecía ser que el problema era de mi mujer, y ella se tiene que encargar, y a lo sumo vengo yo y doy una mano, como si la convivencia no fuera también mi responsabilidad. Y hacer ese pasaje de cooperar, de colaborar a cooperar, fue súper significativo en todo esto. Lo segundo tenía que ver con la capacidad de coordinar acciones. ¿Sí? O andaba desde el dedo, desde el exigir, o me iba al otro extremo, que se suponía que el mundo tiene que adivinar qué es lo que necesito o lo que me pasa. Y en coaching llamamos coordinar acciones a la capacidad de generar nuevos acuerdos en estos tiempos de pandemia. Desde los roles, quién hace cada cosa, ¿sí? A la posibilidad de un espacio donde necesito ser escuchado, o a la humildad de reconocer tal vez que mi mujer, o que mi hijo, o que mis hijos necesitan simplemente que juegue porque sí, sin Ujú. tener que llegar a ningún resultado. Y con esto te redondeo, Andy. Oye, La unión entre cooperar y la unión con coordinar acciones es lo que nos permite concordar. La raíz co, el prefijo co en el latín quiere decir juntos. Y todas aquellas palabras que tienen la raíz cordis, como recordar, misericordia, acordar, concordar, la raíz cordis en el latín quiere decir corazón. Los griegos llamaban concordar al arte de poner el corazón juntos. Bajando la metáfora del romanticismo de todo eso, tiene que ver con correrme desde lo que yo supongo que debería hacer el otro, correrme y dejar que el otro emerja. ¿Y cómo es eso? Que hay algo que a mí me pasó en la pandemia. Me perdí de preguntarle al otro, lo digo a lo argentino, ¿y vos qué estás necesitando? Así que con esto, Andy, lo primero como que trato de estar atento todos los días es generar una convivencia donde prime el qué estás necesitando en vez de exigir aquello que tiene que ver conmigo y no necesariamente en lo que necesita mi hijo, mi hija, mi mujer o cualquier ámbito de convivencia. Esto aplica al socio, al vecino o al compañero de trabajo. oye, Walter, qué interesante eso de, ¿y vos qué estás necesitando? Lo voy a grabar como un mantra. Porque también hacerte la pregunta a ti y también a las 34 o 32 personas
que nos están escuchando y que están hoy seguramente también con ganas de transmitir. ¿Qué necesitaste tú en este tiempo para también preguntarle a los otros que están necesitando? Eh, yo creo que darle lugar a todas aquellas emociones de mala prensa. Darle lugar a mi rabia, a mi tristeza, a mi miedo, a mi vergüenza. Para mí la pandemia fue como volver a vivir en miniatura lo que pasó cuando nació mi hijo. Ujú. A ver Primero, si te puedes explicar, explayar ahí un poquito. sí, vos andás diciéndome, incluso la gente también, si hay algo en lo que no soy claro, me ayudan a bajarlo a tierra. Cuando dije que hay que aceptar que el 2019 como mundo ha muerto, es una metáfora de aceptar que hay un pasado que yo no puedo cambiar. Y eso tiene que ver en coaching, vos sabés, Andy, porque lo aprendimos. La tristeza no es ni buena ni mala, es una emoción que está en nuestra biología. Y cuando yo me permití conectarme con la tristeza, ¿sí? De que se me perdieron desde oportunidades de trabajo, desde que se me perdió la oportunidad de ser libre y andar por la ciudad con la libertad que quería, cuando me permití esa tristeza, automáticamente mis hijos pudieron conectar con la tristeza. Fue una posibilidad. Y su tristeza es distinto, a lo mejor porque extrañaban a la abuela o al abuelo. Y entonces, en vez de decirle, no, no tenés que estar triste, fue, venite. Y está todo bien si están tristes. Y ahí aparecen los maestros, los niños. Están tristes Ujú. 10 minutos, un día y ya. Por eso quiero volver para mí, y este es mi caso personal, lo sanador que ha sido, y gracias al coaching, el poder hacer públicas mis conversaciones privadas, el poder reconocer mis miedos, ¿sí? Me pasa que mi papá tiene 81 años y tengo miedo que se contagie el coronavirus, tengo miedo que se muera, tengo miedo de su fragilidad, tengo miedo de mi hijo Felipe, que fue operado del corazón, poder reconocer lo que me pasa. No me, Y yo ahí, dime. ¿te parece preguntar que nos cuenten por el chat qué emociones han venido en este tiempo, han reconocido o han escuchado cada uno de los que están aquí o los que quieran, por supuesto, expresarlo, para ir también leyéndolos eh, y conectando también con estas emociones que nos invitaba Walter también o conversaciones interiores de, ¿cierto?, hacerlas públicas. Si alguien quiere animarse ahí en una palabra, en dos palabras, a contar qué emociones ha sentido, Está bueno. bienvenida. Mientras van llegando algunas opiniones, algunos escriben por privado y vamos a guardar. Eh, Experimentar la sencillez de la entrega cuando no todo depende de ti, dice Patricio. a ver, vamos a hacerle doble clic a eso. La sencillez de la entrega cuando no todo depende de ti. En coaching llamamos a eso el control, ¿no? Y qué maravilloso es el control, es decir, el control está relacionado 100% con la emoción del miedo. Y yo me pongo de costado. Así como hablábamos de la tristeza, que tiene que ver con conectarme con algo que perdí, el miedo está relacionado con lo que yo podría perder. Y como seres humanos tenemos una herramienta espectacular que es el control. Si yo puedo prever un posible peligro, puedo controlar y evitar ese peligro. Y ese es el sentido del temor, del miedo. Me viene a avisar que hay algo importante que yo puedo eh, perder. Ahora, ¿qué pasa cuando ya vivo en control? Son dos cosas diferentes. Y ahí me imagino a Patricia que dice, uff, al final era tan sencillo como entregarme. ¿Sí? Porque fíjense que la corporalidad de querer controlarlo todo es totalmente opuesta a aquel que se entrega a algo que no puede controlar. Nos trae también el comentario eh, Catalina, que habla de la fragilidad. ¿Sí? Y yo traía esto de las emociones de mala prensa. Nosotros en Occidente, emociones, sobre todo en el hombre, en general, por supuesto, mostrar tristeza es sinónimo de debilidad, de mostrar fragilidad.
mostrar miedo es sinónimo de poco hombre. ¿Sí? Y acá Cata nos trae esta reflexión de, en ese proceso de fragilidad, a lo mejor tenemos la oportunidad de conectarnos con la valía, esto de valorar cada momento que tenemos. Maca nos cuenta esto de vivir las emociones negativas y positivas y darle el mismo valor. Claro, de eso se trata. Las emociones son, punto. Luego, en la forma de juzgarlas que tengamos, nos abre o nos pierde o nos cierra posibilidades. Y también, como bien decías tú, Walter, las emociones, ¿cierto?, de los niños son 10 minutos. Y cuando ya superan ese tiempo, un día, 2 días, y pasan a estados de ánimo, ¿cierto? Ahí también nos van atrapando, nos van haciendo sentir como si fuera parte de la vida esa emoción que en algún momento se inició. Qué importante es reconocerla, ¿cierto? Para decirle bienvenido, pero también ojalá poder decirle hasta aquí llegaste, ¿cierto? Y vamos con otra. Sí. Y esto es una linda pregunta, ¿no? Y acá también me gustó esto que hiciste, Andy. ¿Qué espacio están dando en sus hogares para que sus niños expresen? Y fin. ¿O será que en el afán de querer cuidarte no quiero que estés triste? O te reto si tenés miedo, o te digo, vamos, no tenés que tener miedo. Y la reflexión es biológicamente, ¿cuál sería el sentido de frenar un impulso biológico? ¿Cuál será el sentido? Eso genera tensión en la convivencia, porque es energía no drenada. Acá déjame hacerte un comentario, Andy. Estamos hablando nuevo de las emociones negativas, emociones positivas. Dale. Todo lo que no expresamos, igual expresamos. Es decir, lo que no puedo canalizar en tristeza, a lo mejor luego sale en Rabia. rabia, capricho. Lo que no puedo expresar en un grito, a lo mejor luego sale por algo digestivo. Sale o sale. Entonces, las mejores convivencias no son las que todo es amor y paz y alegría, sino que son aquellas en las que se está permitido expresar. Y piensen que muchos de acá que tenemos hijos chicos, nuestra capacidad de llevar ternura en este momento, que es la capacidad de cuidar en el presente, que no es lo mismo cuidar desde el miedo, que es no quiero que te pase nada. La ternura es la emoción de decir, acá está todo bien. En nuestra capacidad y en nuestras convivencias, nuestra capacidad de dar ternura, como mamá, como papá, como tío, tía, vecina, va a constituir la confianza futura de nuestros hijos como emoción fundamental en tiempos de incertidumbre. Y esto está como todo muy, muy entrelazado, Andy. Muy entrelazado. Mira qué interesante lo que planteas. Y aquí hay una persona que no se llama Huawei, pero escribió de Huawei. Dice, reencontrarme conmigo y la familia, el aprovechar el ahora, valorar desde lo más pequeño. Qué interesante esa reflexión desde el aprovechar el ahora. ¿Cómo viviste tú el ahora? ¿Cómo vives tú el ahora, Walter? Esto que decía de primero aceptar y el duelo de lo que ya no puedo, y también cuidado con el, no, porque cuando todo esto pase, a ver, levante la mano el que se encuentra, no, porque ahora cuando termine esto, y yo no digo que no sea una emoción divina la esperanza, ¿sí? Pero atención que a veces la esperanza, irnos a un futuro nos llena de ansiedad. Entonces, no digo que sea una recomendación, sino una pregunta. ¿Cuánto nos estamos permitiendo conectar con la pena de lo que perdimos? ¿Y cuántos nos vamos del presente haciendo planes de un mundo que no sabemos cómo va a ser? Ahora, ¿cuál es la técnica? Como vos decías, Sandy, me voy a pegar en la nevera, en la heladera, el foco en qué estás necesitando. Yo acá propongo agregar otro cartelito más que diga foco en lo que sí podemos. Porque cuando ponemos el foco en el pasado o en el futuro, es decir, en lo que ya no podemos cambiar o en lo que nos gustaría que pase,
Lo que nos perdemos es, esto cuando yo decía prendamos las cámaras, es la oportunidad de estar presentes. Y a mí no me da igual que Andy recién estaba abrazando a su hijo o Luis que está descansando, a mí no me da lo mismo, yo me siento que estoy conviviendo con ellos en este momento. Entonces, segundo modelo, ya traemos el primer modelo de las 3 co. ¿Sí? Cooperar, que no es lo mismo que colaborar. Cooperar es admitir que hay un nosotros. Lo que te pasa, me pasa. Lo que te pasa, nos pasa. No es algo que está ajeno a mí. El primer concepto del cooperar. El segundo, no dar nada por hecho, chequear. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué está necesitando mi hijo? Y segundo también, tengo la humildad de pedir lo que estoy necesitando. Esas dos hacen el arte de concordar. Por el otro lado, segundo modelo. Foco en el pasado solo para aceptar y honrar eso importante que perdí. El futuro, buenísimo tener la esperanza, buenísimo aquel futuro que me permite motivarme, armar planes, planificar, y es algo hermoso que tenemos como Homo sapiens sapiens, la capacidad de diseñar y visualizar futuro. Pero atención, que eso no sea un enemigo que me saque del presente. Y cuando estoy presente, foco en lo que sí estoy pudiendo. Foco en lo que sí hoy puedo hacer. El foco en lo que no puedo hacer es un ladrón de energía que impacta directamente en las convivencias y en los hogares. Oye, qué interesante, Walter. Tú hablabas también de la incertidumbre. ¿Cómo podemos desde tu experiencia, y también preguntarnos, ¿cierto?, a todos, también ahí tenemos un mensajito que no hemos leído, luego lo vamos a leer. Eh, Desde esta incertidumbre, ¿cierto?, que hoy está presente y llegó para quedarse un buen rato, ¿cómo podemos ir haciendo conexión con ese presente y esa no ansiedad que tú nos, ¿cierto?, que nos invitas y eso de alguna forma nos conecta con, con ese preguntarnos qué necesitamos hoy y qué podemos hacer hoy? ¿Cómo lo conectas tú esta incertidumbre con eso de vivir el hoy y con eso de no ponernos ansiosos por lo que no podemos hacer? Bien. El poder vivir el presente, a ver, voy a tratar de explicarlo con las palabras más sencillas. Si no soy claro, me avisan, ¿sí? Recuerden. Las emociones son posibles en un determinado cuerpo. Voy a poner algo súper obvio. Si yo ando velozmente, tenso, corriendo, es muy difícil que yo pueda sentir una tristeza, por ejemplo. La tristeza es posible sentirla solo si puedo relajarme, aislarme y conectar con esa pena. ¿Por qué digo esto? Porque la ansiedad nos invita a aumentar el ritmo, nos invita a aumentar el nivel de tensión, y cuando esos niveles de ritmo alto y de tensión alta, y si le sumamos mal el descanso y mal la alimentación, todo ese combo hace algo que estoy seguro que muchos de acá conocemos, que es el estrés. En términos biológicos, el estrés es quedarme en tensión durante mucho tiempo prolongado. Todos los mamíferos tienen la capacidad de tensarse y de relajarse, pero no tienen con el perdón de la palabra y con el respeto a la palabra, la sonsa capacidad de quedarse pegados en la tensión, le hace el estrés, o en la relajación total, que podría ser la depresión. Entonces, está muy relacionado con la emoción del miedo. Son todos matices de una emoción tan biológica que es la del temor, la del miedo. Y si hablamos del miedo número uno, tiene que ver con la muerte. A mí me pasó como papá y como hombre papá, que lo primero que empecé a pensar y me empezó a desesperar es, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando yo me muera? Esa pregunta, en la forma en la que yo observaba la vida, en ese entonces me llenaba de ansiedad. Entonces sí, tengo que generar más dinero y las lucas y una cosa y la otra. Y lo único que hice, aparte de estresarme, fue dejar de disfrutar a mi hijo en esta vida. Y la verdad es que no tengo ni idea qué va a pasar cuando yo me muera.
Yo creo que esta pandemia es una oportunidad también para poder hablar de lo que termina, para poder hablar de la muerte, para poder revisar nuestras creencias. Y no es que es un consejo, digo, en Occidente establecemos una cultura y un relacionamiento con la muerte que esta pandemia nos lo puso frente a los ojos. Muchas veces un hijo con discapacidad nos pone frente a los ojos esta oportunidad que googleamos y cuál es el promedio de vida. A mí me pasó, entré en Google y todas las cosas malas que podrían pasar. El rey de los miedos es el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento y el miedo a no ser querido. Como papá con síndrome de Down, los tengo y los tuve a todos, y de vez en cuando me visitan. Ahora, no es lo mismo escuchar la emoción, tomar acciones y seguir, que entrar ya en el estado de ánimo. Voy de nuevo, Andy. Las emociones, la alegría, la paz, la felicidad, la tristeza, la rabia, son emociones. Biológicamente vienen, nos dan un mensaje, si lo sabemos escuchar, tenemos la capacidad de transformarlo en acción y se va. Nuestros hijos son maestros en eso, por lo general. Ahora bien, cuando yo me quedo pegado a una emoción, eso se puede transformar en un estado de ánimo. Y acá aplica la teoría de los ritmos. Sin una convivencia el 51% está más bien tenso o estresado, la convivencia se termina estresando. Entonces, me parece un tema como súper relevante el poder hablar de miedo, ansiedad y estrés. Y ¿saben qué? No somos tan originales en lo que nos pasa. A los futbolistas le pasa lo mismo. Y en el fondo del fondo del fondo, lo que nos está pasando es alguno de estos tres miedos. El miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte a veces se transforma en miedo a que me desvinculen del trabajo, que muera mi rol en esa pega. A veces el miedo es a no ser querido, es decir, a que no me pongan de titular en el equipo. Tenemos formas misteriosas de decodificar el miedo a la muerte, el miedo a no ser querido y el miedo al sufrimiento. Lo interesante que muchas veces por querer controlar lo inevitable, por querer evitar el sufrimiento, nos generamos sufrimiento. Y eso es algo muy interesante, una extraña capacidad que tenemos los seres humanos de por evitar sufrimiento, sufrir. Y ahí me gustó uno de los mensajes que decía, no hemos sido educados en también vivir en la incertidumbre. Tal cual. Hacemos, ¿qué hacen los jóvenes? Porque al no aprender a vivir la incertidumbre en forma consciente. Y necesitan el faso, necesitan el alcohol, necesitan algo de afuera porque no hemos aprendido a fluir en paz con la incertidumbre. Y Andy, esto déjame bajarlo a tierra. Bailar por Dale. bailar. Podemos estar confinados y podemos bailar por bailar. Estoy Podemos contigo. jugar, podemos jugar a algo que nadie tenga que ganar. Eso es la incertidumbre también. La incertidumbre tiene que ver de base con que no hay ningún tipo de entendimiento, ni de lógica, ni de productividad de lo que estoy haciendo. Si lo ponemos en términos de oportunidad, puede que esta convivencia en pandemia nos podamos hacer esta pregunta. ¿Qué estoy aprendiendo de aquello que no puedo controlar? Y eso podríamos preguntarnos. Aquí hay alguien que escribió, Claudia Alcaíno, de Curicó, si no me equivoco, el sur de Chile. A mí la pandemia me ha hecho disfrutar a concho a mis hijos, descubrir lo fuertes, resilientes y sencillos que son, aún en encierro y sus clases online, sin sus amigos y compañeros. Me han enseñado mucho, yo estoy un poco agradecida de la pandemia, vivía muy en la vorágine del día a día. Y ahora me enamoré de estar en casa, aunque es otra vorágine. Pero caóticamente hermosa la estoy disfrutando. El Mira, otro día, caóticamente hermosa, ¿cierto? Interesante esa frase. Andy, esto de todos los ciclos de la naturaleza tienen caos.
Eh, y el otro día, Andy, estábamos en la conferencia, no sé si recordás, ya lo dijiste, pero somos de la misma escuela, y traía este concepto que está un poco de moda en el liderazgo, que es lo caórdico. ¿Sí? El ser humano tiene la capacidad del orden y del caos. En los dos extremos es donde a veces sucede los malos climas de convivencia, laboral, en equipos, en la familia. La combinación entre el caos y el orden es donde se activa como nuestra mejor versión. Entonces está bueno que en nuestro hogar haya reglas claras, pero también que esté la posibilidad de volver a honrar el valor del porque sí, el valor de frenar y agradecer que abro un grifo y tengo un vaso de agua. Pero si mi foco está en lo que no, si mi foco está en lo que me gustaría que pase en el futuro, empieza a desaparecer la emoción de la gratitud, que la emoción de la gratitud es la base de la alegría. ¿Qué es la gratitud? No estoy hablando del agradecimiento como aquel acto del habla de alguien que me alcanza algo y yo le digo gracias. No, la gratitud es aquella emoción que estamos dotados para poder valorar lo que se nos es dado gratis. Ujú. Y es la base de la alegría. Y como no estamos entrenados en nuestra cultura, en general hablo, a honrar la gratitud, que tiene que ver con estos tres modelos, el poder concordar, el poder decirte qué necesitas y hacer lo posible para que eso suceda, que tiene que ver con la capacidad de poner foco en lo que sí es posible. Cuando empezamos a entrenar estos hábitos, empieza a aparecer como base de emoción la gratitud, que es la base de la alegría. ¿Qué hacemos cuando no tenemos disponible la gratitud y por ende la alegría? Buscamos la euforia y no es lo mismo. La euforia tiene que ver con un pico de tensión de algo que es efímero, que dura lo que duró comprarme el 0 kilómetro, o dura lo que duró las 4 porciones de pizza, o dura lo que dura ese programa de televisión hasta que se terminó la serie, lo que fuera, y luego desaparece. Mm. Por eso es Tal que cual. creo que abrir espacio vamos sumando, Andy, ¿estás ¿Cómo? colaborando o coordinando? ¿Estás exigiendo o estás haciendo pedidos, compartiendo lo que... ¿Estás concordando? ¿Estás poniendo foco en lo que sí o estoy poniendo foco en lo que no? ¿Hay espacio en tu convivencia para hablar de lo que sienten? ¿O hay ciertas emociones que están prohibidas y está mal sentir eso? Y finalmente, ¿qué espacio hay para la gratitud? ¿Qué espacio es para honrar y valorar lo que se nos es gratis? ¿Te parece que hagamos esa pregunta? ¿Qué espacios hay en cada uno de sus hogares para la gratitud? Para que nos vayan contando, si es que surge, por supuesto. Yo creo que cuando tú dijiste esa frase de que la gratitud es conectar, es decir gracias por lo que te llega gratuito, eh, es, es muy poderoso, porque finalmente estamos acostumbrados a lo mejor a darlo por hecho, muchas cosas, ¿cierto? Y ahí es donde nos ponemos en lo que tú decías de un estado de exigencia, eh, porque no es suficiente. Entonces, también tiene que ver como con los estándares que en este tiempo estamos exigiendo, ¿cierto? Estamos poniendo a lo mejor un estándar muy alto con nuestro hijo en el colegio, con nosotros mismos. A lo mejor, ¿qué estándar queremos, con qué estándar queremos hoy convivir en el hogar, con tu vida, con los otros, con tus compañeros? Mira, ahí Carolina pone, no sé si querías decir algo o comento aquí lo que escribió No, Carolina. no, y invitar a esta invitación, o sea, ¿qué espacios hay de gratitud? O directamente, ¿a qué cosas dan gracias hoy? Foco en lo que sí. Vamos a hacer un trabajo práctico, buenísimo todo este palabrerío y el coaching, pero si tuvieran que bajarlo a tierra, y si tienen manos para escribir, si es que no tienen a sus hijos en brazos, ¿a qué dan gracias a hoy?
qué cosas sí están pudiendo en esta convivencia y en esta pandemia. Qué cosas el mundo, la vida, les está dando la oportunidad de sí hacer y sentir. Si querés contar, Yandy, que ya aparecía algún que otro comentario. Y aquí Carolina pone, a mi pequeño Cristóbal le agradezco, ¿cierto?, que es el menor, me enseñó una forma maravillosa de ser mamá, una complicidad de ser feliz con todo, más resiliente, más fuerte, una nueva forma de ver la vida, no desde un yo, sino desde un nosotros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí está. La oportunidad de conocerme mejor, la gratitud Quizás alguna. alguien, quizás alguien que no puede escribir quiera conversar con nosotros, quiera Podemos decirlo usar, abiertamente, podemos también usar. puede ser. Totalmente, totalmente. Incluso estaría bueno, Andy, que lo teníamos planificado, estamos entrando en los últimos 15 minutos de la charla. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier temor, cualquier cosa que sientan que quieran expresar en este lugar es legítimo, está permitido. Ahí nos decía Catalina Torres, como la gratitud de poder abrir los ojos, y yo me conmuevo, es como, ¿en qué momento dejamos de agradecer que me pude levantar? Abrir los ojos en la mañana, abrazar a los míos, dar un gracias, tener un día más, poder demostrarnos amor, estar acá. Para Maca Otto, de repente le es difícil practicar la gratitud. Perfecto que lo reconozcas, Maca. No hay aprendizaje si yo primero no declaro mi dificultad. Ahora, Maca, déjame compartirte un detalle de coaching. Pareciera ser que es difícil practicar la gratitud. Y no les voy a decir, a mí me es difícil, porque cuando con el lenguaje nos hacemos cargo que a mí me es difícil, ahí puedo empezar a hacerme cargo de lo que necesito aprender. Porque Maca ahí escribe en el chat que le pasa que antes ella pensaba, qué maravillosas esas personas que pueden ser agradecidos. Pero después que fue mamá, entiendo, nos dimos cuenta del agradecimiento de los procesos y no de la finalidad. Ahora intentamos practicarlo, lo hacemos consciente y de a poco, supongo, que se hace más espontáneo de alguna manera. Maca, ¿sabes qué me pasa a mí? No sé si te pasa, pero viste que yo con mis hijos no me voy dando cuenta que crecen, pero cuando los ve mi papá, dice, ¿cómo crecieron los hijos? Yo estoy casi seguro, Maca, que vos estás mucho más conectada con la gratitud que hace un año atrás. Solo que te estás comparando con vos misma, a veces no somos conscientes de los logros que vamos haciendo. Gracias por compartirlo, Maca. Claudia dice, yo agradezco al tiempo, aunque esté encerrada, pero el tener tiempo de no perderme el día a día de mis hijos. Y escuchen, gratitud no quiere decir que no reconozca que me gustaría salir, que me gustaría dormir un poco más, que me gustaría... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que estamos proponiendo es que el futuro no nos saque del presente. Lo que estamos proponiendo es, bendito tu futuro, pero no descuides tu presente, que es la base de la gratitud. Qué bueno los comentarios que van llegando, Andy. Sí, cierto. Y tú invitabas a hacer alguna pregunta. También me gustaría, como para mientras alguien se inspira o quiere contar ahí su experiencia o también su dificultad o simplemente cómo ha sido para ella o él este momento. Me gustaría conocer un poquito más el espacio de familia fuera de serie, Qué bueno, qué bueno. que creo que es un espacio muy interesante en donde podemos también aprender juntos algo. Qué bueno. Hoy estuvimos hablando de nuestro ser coach, nuestro ser papá y algunas de las distinciones del coaching. ¿Sí? Poder identificar en qué emoción estoy, poder identificar en la línea del tiempo si estoy en el pasado o en el futuro. Y hay un montón de distinciones de contenidos propios del coaching que en cualquier programa de coaching ontológico, como en la escuela que nos hemos formado con Andy, en Newfield Network Chile, hemos tenido el lujo de poder aprenderlo e incorporarlo. Familias Fuera de Serie es un programa de coaching de 3 meses
que está dirigido a todos aquellos que estén atravesando alguna inquietud, algún quiebre familiar, ¿sí? Desde el diagnóstico de nuestros hijos, estamos con mucha gente que está perdiendo seres queridos en tiempos de pandemia, estamos hablando de muerte por el COVID, estamos hablando de divorcios, separaciones, estrés familiar, trastornos alimenticios, en fin, revisar mi ser madre, mi ser hija, mi ser padre. Si para todas aquellas personas que quieran explorar eso que me inquieta de mi familia, de mi ser filial, en un programa de coaching, son bienvenidos. El programa son 6 encuentros grupales, son los martes a las 18 horas de Chile. Luego les vamos a mandar un email con toda la información, si quieren, por supuesto. La idea es volver a sus preguntas y cerrar este espacio. Entonces decía que son 6 encuentros de 2 horas, encuentros semanales, al final ya son quincenales. Vamos a pasar el invierno juntos, empieza el 25 de mayo, y a cada persona se le asigna un coach, ¿sí? Para que luego tenga sus 5 encuentros uno a uno. Los coaches de Filiali, y Andy es amiga de la casa, está también presente en esta sala Ale Gurfinkiel, todos somos papá o mamá fuera de serie. Es decir, todos vamos a poder acompañarlo, primero diciéndote, no solo te entiendo, sino que te siento, porque yo pasé lo mismo. Y al mismo tiempo soy coach y acá estoy para acompañarte y para que diseñemos nuevas acciones. Entonces, familia fuera de serie, dirigido a familiares o a personas que estén atravesando algún quiebre o hayan pasado y tengan ganas de ahora parar un poco la pelota y recuperar algo de tiempo perdido, dedicarme un regalo, un tiempo para mí, con gusto los recibimos. Un programa internacional, suelen participar personas de, obviamente, todo el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, participan personas de Paraguay, de México, y es muy linda la comunidad que se va armando. Así que gracias, Andy, por dar el espacio para difundir este programa. Buenísimo. Qué interesante, Walter, ya y tendremos más información para conocer más detalles. Aquí, mira, seguimos con el agradecer. Yo agradezco, dice Andy Goldenberg. Hola Andy, ¿cómo estás? Yo agradezco, está con Milan ahí. Agradezco en esta pandemia el tener más conciencia de lo que es vivir. Qué interesante. Andy, yo no puedo estar más de acuerdo con vos. Si esta pandemia algo que nos puso de manifiesto es la obviedad de vivir. Creo que está bueno hacernos de nuevo estas preguntas. ¿Qué es vivir? Yo no sé si tiene una respuesta, pero creo que vale la pena hacernos la pregunta más seguido y no esperar una pandemia para que nos saque de serie. Esta es la maravilla del ser humano. Hay cosas que no elegimos. Yo creo, me atrevo a decir que ninguno de nosotros eligió que nuestros hijos tengan una trisomía en el par 21, tengan síndrome de Down. No, pasó, sucedió. Nadie eligió que llegue una pandemia. Pero sí tenemos la maravillosa capacidad de decir, de esta serie de mi vida, yo me quiero correr. En coaching lo llamamos esto, Andy, quiebres. Hay quiebres que son accidentales, suceden. Yo vengo manejando y pinché la rueda del auto. O sea, yo venía en automático, se quebró esa transparencia. Pero hay veces que yo puedo declarar y decir, esta forma en la que estoy viviendo no la quiero más. No tengo ni idea bien cuál necesito, porque no lo sé, pero tengo bien claro que esta no la quiero más. Llamamos en coaching eso brecha. Poder tener bien en claro en qué serie, qué cosa, qué relación con el otro o conmigo mismo ya no quiero más en mi vida. Y por supuesto la humildad del aprendiz, ¿qué necesito aprender para poder tener o para poder salir de esa serie y construir una nueva serie de mi vida? Ahí Lore nos dice, Andy, que en esta pandemia ha aprendido a confiar y entregar lo que le toca vivir. Miren, yo no lo voy a comparar porque en el mundo ha habido mucho sufrimiento, holocaustos, actos terroristas, y aún así tenemos testimonios en vida de que gente en la peor de las atrocidades puede conectarse con la gratitud. Y si resignificamos el sufrimiento, y de nuevo no estoy diciendo que lo elijamos,
Pero si nos atrevemos a hacer esa pregunta de la heladera, Andy, a nosotros mismos, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué está necesitando mi hijo? Cuando estoy discutiendo con mi mujer, porque lo mejor es esto, lo otro, y si alguno de los dos frena y dice, para. Él o ella, ¿qué estará necesitando? Y Llegamos a por lo esa ¿qué están pregunta, a ver si necesitando sus alguien, hijos? Me ¿qué encanta. ¿Qué están sienten? necesitando? ¿Qué están necesitando sus hijos? ¿Qué intuyen? ¿Qué trae esto? Generemos conocimiento colectivo. Pueden levantar incluso el micrófono, tienen la libertad. A veces cuando podemos no nos atrevemos, pero Yo estoy fascinado viendo a los hijos de todos. Estoy así como pasando. Ahí el hijo de Andy saluda. Vamos a ver los nombres. la familia Galdam, Luis González está por ahí también. ¿Qué estarán necesitando nuestros hijos hoy? Yo creo, en mi caso, para responder a tu pregunta, y si a lo mejor alguien más se anima, están necesitando sentirnos, Que estemos, decir. sentirnos, sentirnos, que estemos Yo, justamente. yo también pongo como papá mi comentario. Y me parece que lo que pasa en esta sala es representativo. Que haya una figura masculina tierna también. Parecía ser que a estos temas vienen las mujeres nada más. Agarremos los 33 participantes y veamos los géneros. Creo que las convivencias, y ahí les hago un pedido al género, que nos enseñen también la ternura, que nos puedan enseñar la posibilidad no solo de cuidar de que no te falte nada, ¿vieron? Esto que el hombre sale a proveer, y por supuesto, hay que vivir, hay que comer, no tengo nada en contra de eso. Pero yo siento que mis hijos a veces me necesitan en el juego, en lo tierno y en la no exigencia. Y algo tan simple con jugar por jugar. Decirle, hijo, ¿a qué jugamos hoy? Puedo bancármela, lo que diga, tengo que jugar. El Aunque celular, sea latero, como dicemos acá en Chile. lo que sea. Ahí Cata Torres decía que está necesitando amor, simplemente amor. Pero no como cantidad lo dice ella, sino como esto, estoy acá, si te abrazo, ¿no? Ella lo dice como calidad, conexión, la sensación de que acá estamos. Sacando particularidades, el espacio emocional de los hijos va a ser exactamente el espacio emocional de la convivencia. Y adivinen quiénes somos los responsables del espacio emocional de la convivencia. No lo sé. Veo muchos dedos haciendo así. Veo muchos dedos haciendo así. Ahí Cata Torres me banca, dice, nosotros, nosotros. Bueno, Andy, También tenemos derecho a equivocarnos, por supuesto, supuesto. pero teniendo el foco desde el agradecimiento, desde cierto lo que estamos hablando, sin duda podemos dar un giro, a lo mejor no en 360, pero en 10 grados, 20 grados. Por Un grado. supuesto, un grado también, Andy, y puede y hacer vas, la diferencia. Andy, sí, y un poco lo hablábamos, Andy, si de acá de esta charla, que me gustaría preguntarles, si, para empezar a cerrar, ¿qué se llevan de esta charla? Pero no solo entenderlo, sino a qué se comprometen. Y queremos leer microacciones, micro, por más chiquititas. Yo me comprometo a qué se comprometen los próximos 15 minutos y a qué se comprometen mañana para intentar mejorar un poquito más, su convivencia familiar. Los vuelvo a desafiar. ¿Qué se llevan de esta charla? Y dado de eso relevante que se llevan, ¿a qué se comprometen? ¿Cuál es la microacción, como dicen en inglés, el baby steps, que se comprometen a hacer, a decir, a coordinar, a lo que fuera, para que sus convivencias estén, como dice Andy, no sé si 360 grados de giro, medio grado? Recuerden que todo castillo empieza por un primer ladrillo. Y no hablamos de la frustración, Andy. Muchas veces la frustración tiene que ver que por poner foco en el castillo nos privamos de la posibilidad de dar un primer pasito. Ahí como nos contaban esto, no sé bien que me cuesta la gratitud, lo intento, no lo sé. Yo estoy segura que di un montón de ladrillitos.
Puede que esté lejos del castillo, pero la gratitud también tiene que ver con frenar, mirar para atrás y decir, pusimos 3 ladrillos, brindamos. Así que invito yo a Andy a empezar a cerrar con eso, con todo muy lindo, pero ¿a qué se comprometen? ¿Cómo pueden ser protagonistas de sus propios espacios de convivencia con sus hijos y, por supuesto, con sus convivientes, ¿no? Me comprometo a invitar a mi hija mayor a caminar al parque sin celular. Muy buena, ¿eh? Te la jugaste. Maca, buena Maca. Está genial. Vamos leyendo uno y uno, Andy. Catalina Torres Dale. dice, a vivir del presente, dejar el pasado atrás y no pensar el futuro. Disfrutar del presente, lo bueno y lo malo, y tomarlo como crecimiento. Buenísimo, Catalina. Gracias. Y te desafío un más, ¿eh? Cata, trata de bajarlo más a tierra. ¿Qué cosita, qué microacción podrías hacer para sentir que te estás haciendo cargo de eso? No lo escribas, pero para todos. También a veces las frustraciones vienen con que nos comprometemos a intenciones y no lo bajamos al plano de acción. ¿Sí? Por ejemplo, Claudia lo entendió, dice, yo me comprometo a diario, ya trae hasta frecuencia, a reírme a carcajadas e intentar contagiar a todos. Me comprometo a tolerar y amar. Lorena Zapata, ¿a quién? ¿Qué le vas a decir? No me respondas. ¿Cuándo lo vas a llamar? ¿Cuándo le vas a mandar el mensajito? Carla Vargas dice, me comprometo a hablar de lo doloroso. Carla, te invito de nuevo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿A quién tenés que decirle que tenés una conversación pendiente? Carolina nos cuenta, me comprometo a ponerme en el lugar del otro y entenderlos. Carolina, te pregunto que eso lo lleves adelante con una acción, que es preguntarle, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué necesitas? Y solo escuches. ¿Ven la diferencia entre intención y acción? Nuestra capacidad de generar acción hacia el vínculo. ¿Qué más? Vamos con que estamos en hora, leemos algunos más, Andy, y tienen un minutito Dale, más. dale. O si alguien quiere, también volvemos a abrir la palabra, si alguien quiere comentar algo. Por supuesto que bienvenido. No siempre tenemos la posibilidad del espacio, así que aun cuando puede que no nos atrevamos, pero preferimos dar la libertad, dado que hoy nuestra libertad está bien coartada. Así que... Totalmente. Andy, quiero aprovechar a agradecer a Ale Burfinkiel, que fue el nexo. Ale es parte de Filialis, es una coach re grosa, es mamá también de Bauti, que nació con síndrome de Down. Ella vivió en Chile, con lo cual fue el puente. Así que Ale, mil gracias por hacer esto posible. Encima tenés la humildad de estar acá como mamá, como participante. Así que toda mi admiración y agradecimiento por hacer esto posible. Y para los que quieran sumarse a Familia Fuera de Serie, ella va a ser su coach. Así que los invito a partir de mañana, si quieren saber más del programa, me escriben por WhatsApp, agendamos una entrevista de 15 minutitos y les cuento más. Pero volvamos al compromiso. Denise Torres, ¿qué nos dice Andy? ¿A qué se compromete Denise? Denise se compromete a escuchar más en los momentos complicados de pareja. Después, Denise, pasame la receta, por favor. Yo también lo estoy necesitando, lo estoy necesitando. Y ahí, Denise, de nuevo, fíjate qué tendrías que hacer diferente cuando sientas que está apareciendo un momento complicado y que estás tendiendo a no escuchar. Probablemente tu cuerpo, en el momento complicado, tiende a irse adelante, la mandíbula se aprieta, músculo lento, y a lo mejor ¿vieron el famoso respirar hasta 3 y decir, estoy para escuchar? Familia Galmares, a decir cuando estoy cansado y necesito ayuda con mi bebé. Claro que sí, es un derecho. El derecho a estar cansado. Qué buena esa microacción clave. Gracias por traerlo. Gracias por traerlo. Andy, vamos cerrando. Yo quiero honrar nuestro compromiso
quiero agradecerte. Te quiero felicitar también por todo lo que hacen por tantas familias que en momentos de diagnóstico, de nacimiento, suele ser tan difícil, así que como papá quiero agradecerte por este regalo, por visibilizar, por animarnos a hablar de lo que nos pasa, por sobre todo hacer tal vez en un grado, y aunque no lo veamos, tal vez no lo veamos en nuestra vida, pero que el aporte que está haciendo esta fundación con aquellas personas o familias que tenemos con niños de síndrome de Down puedan ser un regalo para nosotros, y si no llegamos a verlo, para las generaciones venideras. Así que gracias por hacerlo posible. No, gracias a ti también por estar acá, bueno, y a todo el equipo también que forma parte de esta organización. Por ahí está Lore, una de las cofundadoras. Que salude, que salude. Y Hola, también Lore. tenemos aquí algunas familias nuevas que hemos dado la bienvenida y familias monitoras. Así que, nada, pues muchas gracias. Creo mucho en el coaching como un espacio de reflexión. Ha sido para mí un descubrimiento maravilloso desde el legitimar a otro, desde de decir, sí, esa emoción es tan válida como la mía, y tratar, ¿cierto?, ahí de ir conectando para generar estos microacciones que mejoran el día a día, mejoran el espíritu, la sensación y el estar. Así que nada, quiero por ahí agradecerte a ti por el tiempo, por esta bella conversación en donde sin duda eh, quedamos, pero con una sensación ahí de gratitud para también derrocharla. Y nada, por acá también cerramos con un yo quiero agradecer de esta oportunidad, lo encontré maravilloso, me ayudó mucho, dice Cata. Estoy pasando un momento doloroso, perdí hace unos meses a mi compañero de vida, me cuesta un mundo avanzar del día a día, estoy en un proceso de duelo, pero mi hija es mi mayor fuerza y lo lograremos juntitas. De verdad que me emociona que compartas esto. Amémonos, por favor, no esperemos del mañana, vivamos hoy, gracias chicos. Te abrazo, Cata. Gracias por el coraje de traer tu duelo acá arriba de la mesa. Estoy seguro que más de uno estamos en diferentes duelos. Así que gracias por compartirlo. Te abrazo fuerte. Tal cual, Ahí muchas gracias. nos dice también Lorena, muchísimas gracias por este espacio de conversación tan profunda y con tanto sentido. Cerramos así, Andy, conmovidos, ¿te parece? Me parece excelente. Que tengan muy Gracias. buena noche. Gracias también a la Ale que anda por ahí y gracias, Walter. Gracias a cada uno de ustedes y nada, siempre aquí estamos para lo que necesiten. Chau a todos, nos vemos. Cierro sala, Andy, te busco Buenas por... noches. Chau, Dale. chau.